Todo matrimonio tiene solución cuando determinan hacer las cosas como el Señor dice. El Señor puede transformar vidas, no solamente cambiar, sino transformar. Él es el único que puede hacer de un borracho un pastor, de un drogadicto un pastor, por el poder tremendo que tiene el Señor. ¿Y cuánto más, no? En un matrimonio. Y la mayoría de matrimonios fracasan no porque sean malos, el hombre o la mujer, sino que se olvidaron del manual. El manual es la palabra de Dios. O sea, fue Dios el que diseñó el matrimonio, no fue ninguna persona. Y el Señor vio la necesidad del hombre, ¿no? Por esa necesidad, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No dijo le voy a hacer una demonia, ¿no? Ni tampoco una ayuda errónea. Idónea, ¿qué es idónea? Justo lo que el hombre necesitaba. Entonces, por ese desconocimiento, las instrucciones para un matrimonio feliz están en la palabra de Dios. Para que uno sea un buen padre, ¿no? Está en la palabra de Dios. Para que una mujer sea una buena madre, las instrucciones están aquí en la palabra de Dios. Pero como nos desligamos del manual, entonces comenzamos a agarrar otras escuelas, ¿no? Y agarramos la escuela de la ignorancia. Porque nuestros padres, o sea, fueron ignorantes de la palabra, no sabían la palabra. Entonces ellos nos comenzaron a orientar de acuerdo a su experiencia. Y la experiencia nunca te va a llevar a un buen matrimonio. Por eso la enseñanza que yo he preparado para el día de hoy es lo que todo buen padre debe tener. En primer lugar, dice el versículo 25, estamos en el capítulo 30 de Proverbios, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. ¿Qué es lo primero que todo padre de familia debe tener? Inteligencia para ser un buen administrador de los recursos de la familia. Yo estaba buscando en un comentario, ¿no?, la definición de inteligencia, pero desde el contexto bíblico, y dice, la inteligencia es la habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Amén. Y aquí, miren, dice, las hormigas preparan su comida para el invierno. Y esto nos habla de dos cosas muy importantes. Prepararse para el futuro y para los cambios en las diferentes circunstancias que nosotros enfrentemos. La palabra de Dios nos enseña la manera en cómo nosotros como padres podemos administrar los recursos de nuestra familia para enfrentar los cambios y prepararnos para el futuro. O sea, nosotros como cristianos estamos en una continua preparación. Yo les decía, tengo 29 años como pastor, pero cada día que me sumerjo en la palabra de Dios aprendo. O sea, nunca puedo decir yo, no, de verdad que ya lo sé todo. No, cada día aprendo. En las circunstancias que se presentan en mi vida, aprendo. Pero ¿cuál es el problema, no?, que surge? Que, como les decía hace un rato, como somos ignorantes de la palabra de Dios, queremos llevar nuestra tarea y nuestra responsabilidad a nuestra manera, ¿no? Miren, acá el Señor nos da ejemplos de animales, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros nos vamos a preparar? Dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Porque tú muchas veces pasas, miren, el papá, el padre, el hombre es la cabeza del hogar. Dios lo puso como cabeza, ¿no? Pero lo puso como cabeza
Y como no podía el hombre ejercer esa autoridad porque él no se sentía preparado, de ahí vino la mala manera o mala forma para poder llevar su hogar adelante. Se convirtió en un macho, en un machista, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el hombre como cabeza tiene que ser el líder. Y un líder es influencia. Amén. Entonces, como cabeza, el papá tiene que influenciar en la vida de sus hijos. ¿Y a través de qué? No simplemente de enseñanzas, sino a través de su ejemplo. Si el papá no se instruye en la palabra de Dios, no va a instruir a los hijos. Pero si el papá, ¿no? Si el papá toma, ¿no? Si el papá es alcohólico o borracho, el hijo está y va a seguir por el mismo camino. Esa es la instrucción que nosotros le estamos dando. Si el papá es adúltero, entonces el hijo va a seguir el mismo camino. Porque le puede hablar bonito de que no es bueno el adulterio, de que no es buena la droga, de que no es bueno el alcohol, pero él lo hace. Y aunque le diga que no es correcto, que no es bueno, con su ejemplo le está diciendo que es bueno. Amén. Por eso dice aquí la palabra, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Muchos pasan, ¿no? Muchos hogares pasan problemas económicos porque no han entendido este mandato. Si tú quieres que tu economía, que es la mayor, ¿no? Es, digamos, donde más fracasan los hogares. Todo el mundo está ahorita, ¿no? Con problemas económicos. Porque le echen la culpa a Castillo por la guerra de Rusia con Ucrania, porque no hay trabajo, pero siempre hay una justificación. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el pueblo cristiano también cae en esto? Porque dejó de honrar a Dios. Se olvidó de Dios. Amén. Y como no está cumpliendo, entonces vienen todos los problemas. Por eso, como cristianos, como creyentes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Honrar a nuestro Dios. Amén. Y cuando tú honras a Dios con las primicias, eso es una garantía de que las bendiciones financieras van a estar sobre tu vida. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. En segundo lugar, Isaías 55, versículo 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Siendo sabios para utilizar los recursos que el Señor nos provee a través de nuestro trabajo. Una persona, ¿no? Y ustedes ven que hay muchas personas que ahora tienen derecho, los hombres tienen derecho a todo, exigen derechos. Te exigen a la mujer, le dicen, voy a ir a la pichanga, ¿no? Y dice, ¿y qué de malo tiene? ¿Ah? Necesito ir a una discoteca, tengo derecho, he trabajado toda la semana. Y hay muchas mujeres que aceptan, dicen, claro, se saca la mugre, y la mujer no tiene derecho. ¿Ah? Entonces nosotros, como cabeza, como líderes de nuestro hogar, como administradores, tenemos que saber, valga la redundancia, administrar los recursos que Dios nos da a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, como tú quieras llamarlo. Y si tú quieres ser un buen administrador, se tiene que recortar gastos que son innecesarios. Amén. En tercer lugar, Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice, ve a la hormiga, otra vez. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Ah?
siendo personas esforzadas y valientes para trabajar. Y tenemos ahí como ejemplo las hormigas. Miren, las hormiguitas son uno de los insectitos más pequeños, pero sin embargo son trabajadoras. Ustedes han visto que cuando hay una plaga, a veces vienen plagas de hormigas en nuestra casa, ¿sí o no? Nunca ves una solita. Todas están ahí, pero en mancha, que uno no haya cómo eliminarlas. Les echas, quieres eliminarlas y aparecen más. Amén. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. El trabajo, ¿no?, es un canal de bendición. No es la bendición, porque toda bendición viene de parte de Dios. Y hay muchos que se dedican a trabajar y trabajar y trabajar. ¿Ah? Pero el trabajo es un canal de bendición que usa Dios para bendecirnos. Pero el trabajo viene de Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser, pues si queremos recursos, tenemos que trabajar. ¿Ah? No tenemos que ser perezosos, no tenemos que ser haraganes, lo dice la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, ¿qué es lo que todo padre necesita? Dice el versículo 26, los conejos. Estábamos hablando de los conejos, ¿no? Pero hay algunos que no son conejos, sino que son cututos. Pueblo nada esforzado y pone su casa en la piedra. ¿Qué es lo segundo que necesitamos los papás? Sabiduría. ¿Para qué? Para poner todos nuestros planes y nuestros proyectos en la roca que es Cristo. La sabiduría, dice, es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Su cimiento está en el corazón y es el centro de la decisión intelectual y moral. Aquí dice algo importante, dice, los conejos no son nada esforzados y tienen la sabiduría para poner su casa en la piedra. Pero lamentablemente muchos de nosotros sí somos esforzados, que trabajamos para hacer realidad nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos, pero no los ponemos sobre la roca que es Cristo. Cuando tú tengas un proyecto, cuando tú tengas así una meta, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Buscar a Dios. ¿Ah? Porque la mayoría, ¿no? La mayoría, a veces uno dice, este negocio da. Y dice, no, mi sexto sentido me dice que esto va a dar. Y tú ves cómo negocios se levantan. O sea, no, hay muchas personas que invierten y pasa un mes, ¿no?, 2 meses y ese negocio se está cerrando. ¿Por qué? Porque no pusieron ese proyecto ni ese sueño, ¿no?, en el corazón de Dios. Por eso nosotros como cristianos, todo lo que hagamos, el Señor va a poner en nosotros proyectos, sueños. Aquí hay empresarios que han empezado de cero, ¿no?, y han alcanzado el éxito. ¿Por qué? Porque en primer lugar pusieron a Dios. Esa es la roca, ¿no? El Señor sabe lo que va a suceder en el futuro y nos va a guiar a nosotros. ¿Para qué? Para que obtengamos éxito en todo lo que emprendamos. Si tú eres un empresario, si tú eres un negociante, si tú eres un trabajador común y estás sirviéndole al Señor, tenlo por seguro que vas a progresar, vas a avanzar. Porque no estás descuidando el ministerio que Dios te ha dado. Pero si tú descuidas lo que Dios te da, si descuidas a Él en primer lugar, entonces todo lo que tú hagas lamentablemente va a fracasar. Amén. Por eso uno tiene que poner buenos cimientos. Para construir una casa, lo importante son los cimientos. O sea, tú no puedes construir, ¿no?, como muchos están haciendo a veces, construyen una casa de un piso y después comienzan a aumentar y a construir un segundo piso. Si no ponen todas las condiciones que necesitan para construir, lamentablemente esa casa se va a derrumbar. Y es lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 6, versículo 49, dice, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa.
Amén. Si nosotros no entendemos que corremos un riesgo cuando nosotros edificamos nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia, no la edificamos en la piedra que es Dios, lamentablemente esa casa va a caer. Amén. En Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, miren lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, la palabra de Dios nos hace aquí un llamado, ¿para qué? Para reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Fíate de Jehová, dice. En otro dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Eso se llama fe. Si tú en realidad quieres construir, quieres edificar tu casa para que no caiga, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le dice el Señor a los esposos? En Efesios el Señor les dice: amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Si tú quieres, que tu hogar, que tu matrimonio salga adelante, tienes que ser obediente a los mandamientos del Señor. Amén. O sea, el amar no es un favor. El amar es un mandato que viene de parte de Dios. Por lo tanto, la obligación del hombre o la responsabilidad del hombre es amar a su esposa. Es ahí donde se están poniendo los cimientos para que ese matrimonio crezca cada día más, y después vendrán los hijos y crecerá porque tienen un buen cimiento, que es el amor que viene de parte de Dios. Y por eso dice ahí la palabra: fíate de Jehová con todo tu corazón. ¿Qué significa? Que tengo que ponerle corazón también a mi matrimonio. Es lo más importante. Cuando tú te presentes delante del Señor, el Señor no te va a decir: ay, hijita, ¿y cuántas empresas hiciste? No, a mí no me va a preguntar: ¿y cuántas iglesias levantaste? No, me va a preguntar por mi familia, porque esa es mi iglesia principal. Amén. Por eso dice ahí la palabra: fíate de Jehová, confía. ¿Cuántos dicen que confían en el Señor? Y a la hora de la hora, simplemente en la iglesia pueden decir amén, pero cuando se presentan los problemas en tu vida, en tu matrimonio, ¿a quién recurres? ¿En quién confías? Y dice ahí: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? Que no simplemente seas cristiano en la iglesia. En todos tus caminos es en todo lo que tú haces. O sea, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en las finanzas, en todo. Dios no es de áreas. Dios es un Dios de todo. Amén. Y nos dice algo muy importante: reconócelo en todos tus caminos. Hoy tú tienes que recapacitar, reflexionar como padre. ¿Cómo estás llevando tu matrimonio? ¿Cómo estás llevando tu familia? Si le pregunto a un hijo tuyo, a una hija tuya, le digo: ¿tu papá es un buen ejemplo para ti? ¿Qué me dirá esa niña o ese niño? No. ¿Y Dios qué va a decir? Dios ¿qué va a decir? No, me separé de mi esposa porque no me entendía. Me separé de mi esposo porque era, Y el divorcio, mis hermanos, es destrucción. El matrimonio
no es un pacto que se hace por un determinado tiempo. Hay un pacto que uno hace y es delante de Dios. ¿Ah? Y comienzan, pues, tenemos que estar preparados para las circunstancias difíciles. O sea, porque se casan dos cristianos, tampoco el matrimonio es como un ramo de rosas. Van a haber problemas, pero vamos, ¿no? ¿A quién le vamos a consultar? ¿A quién vamos a buscar cuando hay problemas? Tenemos que buscar a Dios y Dios tiene la respuesta. Hay mujeres que no perdonan una infidelidad y dicen, uy, el daño más grande que me ha hecho es la infidelidad. ¿No? Y tú vas donde el Señor, le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor te dice, perdona. Satanás, apártate de mí. Y creen que cuando uno o cuando una mujer perdona, un hombre perdona, dice, no, pero lo voy a volver más sinvergüenza. Ese es tu pensamiento. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Por qué no hay el divorcio? ¿Ah? ¿Por qué no hay el divorcio en el matrimonio cristiano? Cuando un hombre se casa con una mujer, ¿qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Un churrasco. No, serán una sola carne. ¿Cuál es el motivo por el que te separas? No, es que, pastor, de verdad, nuestro pensamiento está dividido, ya no pensamos igual. Listo. Otra. Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? O sea, es tu prójimo, ya. Dejaron de ser una sola carne. Son prójimos. Sí, porque él duerme en otra cama y yo duermo en otra. Pero es tu prójimo, está próximo a ti. No hay separación. Se convierten en... No, ¿cómo no estés acá? Me lo bajo ahorita. Si tu enemigo tiene hambre, dale racumín. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ¿ah? Ustedes conocen el brasero, yo sí conozco el brasero, ¿no? El brasero era como una especie de metal, ¿no? Donde antes se cocinaba, ponían carbón ahí y la cazuela, ¿no? Normalmente la cazuela de adobo que para los arequipeños la ponían encima. Y ese carbón estaba pues que ardía, pero rojo. Y el Señor te dice que cuando tú, ¿no? Haces lo contrario a tu enemigo, es como que le estuvieras, tú te imaginas que te caiga un brasero y no te deja, pero nada, sin quemar. Y eso es lo que hace, ese es el estilo de Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces el Señor dice, no, y Él enderezará. El Señor es el único que puede enderezar lo que está torcido. El Señor es el único que puede enderezar lo que está mal. Pero el hombre quiere enderezar a su mujer y la mujer lo quiere enderezar a él. Y no van a poder, se van a dar contra la pared. Entonces es tiempo de ¿qué? De orar, de confiar en Dios. ¿Ah? Si yo oraba poco, entonces en tiempo de crisis tengo que orar más, no me tengo que alejar de la iglesia. Tengo que seguir orando y creyendo que Dios es el único que puede obrar ese milagro. Porque los más destruidos en una separación no son los esposos. Porque pueden encontrar, como dice la palabra, ¿no? Un dicho, siempre había un roto para un descosido. Siempre. Los feos encuentran pareja. También. ¿Sí o no? Los bonitos también encuentran pareja. Los gordos encuentran pareja. Los flacos también encuentran pareja. Los chinos también. O sea, todo el mundo va a encontrar. Pero, ¿quiénes son los que se destruyen? Los niños. Le cortas toda base, todo cimiento. Yo tengo, ¿no?, el privilegio, la bendición de ser promotor de un colegio.
¿no? De un colegio que ahora sí estamos tomando las cosas para hacer un colegio cristiano de verdad. Y los que más sufren, los niños que más sufren, son los que no tienen su papá presente, donde el papá está ausente, de verdad. Ese es un sufrimiento que creo que si los padres, ¿no?, filmarían a sus hijos cuando se presentan esos problemas, yo creo que también ellos sufrirían. Pero que ya, esta mujer no me entiende, ya listo, ¿no? No hay atención en esta casa, me voy a otra. Y no es así. Por eso uno tiene que pensar, antes de casarse, no es casarse por así, ¿no? Porque necesito una compañera, no. Nosotros a los chicos de acá, los jóvenes, los tenemos bien instruidos para que no se desesperen. Porque el matrimonio en el mundo es como la combi. Se puja para entrar y después se puja para salir. Así es. ¿Ah? Pero en el cristianismo, el matrimonio, el Señor lo creó para que ambos lo disfruten. Pero para eso tengo que ser sabio. Tengo que tener la sabiduría para saber cómo enfrentar los problemas o las circunstancias difíciles que se presenten en mi matrimonio. Entonces, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Yo tengo un concepto. Normalmente cuando hay una discusión en el matrimonio, el hombre, ¿a quién le echa la culpa? Nunca el hombre va a decir, no, de verdad que yo soy el culpable de lo que sea en mi matrimonio. Y eso empezó en el Edén. ¿Ah? Cuando Adán pecó, viene el Señor y le dice, ¿y Adán? ¿Qué pasó? Sacó la pistola. ¿A quién apuntaba? A Eva, la mujer que me diste. ¿Ah? O sea, le echó la culpa a Eva y le echó la culpa a Dios. O sea, tú tienes la culpa, ¿acaso yo te la pedí? ¿Sí o no? Y así somos. ¿Acaso yo te pedí? ¿Tú te querías casar conmigo? ¿Acaso yo quería casarme contigo? Ahí está, pero. Ahora tienes que atenerte para las consecuencias. Hay muchos que se ríen porque así son las cosas, esas son las respuestas, eso es como la chancleta de la mamá, ¿no? ¿Quién no recibe un chancleta para corregir ahí la chancleta voladora? ¿Ah? Y viene, ¿no? Viene el Señor donde Eva y le dice, Eva, ¿qué pasó? Sacó la pistola. La serpiente me engañó. Desde ahí nosotros estamos acostumbrados a echar la culpa a todo el mundo. El matrimonio para la mujer no funciona porque se casó pues con el que no debía. El esposo le preguntan por qué el matrimonio no funciona. Se casó con la que no debía. ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque no buscan de la presencia de Dios. Amén. Cuando mi matrimonio estaba mal, yo fui a la presencia del Señor y yo dije, uy, el Señor me va a dar la razón. Porque mi matrimonio estaba tan mal, les digo así, tan mal, pero tan mal, que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué has permitido que el diablo se vista de blanco y se case conmigo? De verdad. Porque no había nada de comprensión y el enemigo estaba destruyendo el matrimonio. ¿Tú te imaginas si el Señor no me hubiera tomado a mí? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Tú crees que mi hijo hubiera estado pastoreando acá? Hubiera sido una perdición completa de toda la familia. Y no solamente de mis hijos, sino también de mis nietos que vienen. O sea, es una determinación cuando uno de verdad toma la determinación de seguir a Dios, ¿no? Y toma la determinación de servir al Señor con todo su corazón. El Señor transforma, cambia. Y todo lo que el enemigo ha querido usar para destruirte, el Señor, ¿no?, lo usa para levantarte. Amén.
Por eso dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. Necesito sabiduría para tomar una decisión de ese calibre. Necesito sabiduría. ¿A quién tengo que ir? Tengo que ir a Dios. Y si no le entiendo a Dios, bueno, voy a tener que pedir consejo de una persona que me va a ayudar. Para eso está mi pastor, para eso está mi líder. Mira, ¿no? Y te dará un consejo, no un consejo por experiencia, un consejo que viene de la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Y Dios te dirá, tienes que menguar, tienes que callar, te dará las recomendaciones. ¿Y saben qué? Cuando yo fui a la presencia del Señor, el Señor me dijo, tú eres el culpable de por lo que tu hogar está así. ¿Ah? Y mi esposa fue por otro lado también a pedirle al Señor para que le enseñara al culpable. Porque el culpable para mi esposa era yo. Y el Señor le dice, tú eres la culpable. Entonces, ¿qué hicimos? Ambos tuvimos que tomar la determinación de hacer las cosas a la manera del Señor. Amén. Y cuando tomamos esa determinación, miren, lo que antes yo decía, yo le dije una vez a mi esposa, o tú eres el agua y yo soy el aceite, pero de verdad, juntos no podemos estar. Pero el Señor juntó el agua y el aceite. Y en todo ese tiempo que yo conocí al Señor, mi consigna, mi misión era hacer feliz a mi esposa. No me importaba nada más. Y ella también. Que no podíamos ya, o sea, miren, no podíamos ni viajar solos. Todo el tiempo viajábamos juntos. Todo lo hacíamos juntos. Porque el Señor transformó y mudó nuestros corazones. Ese es el secreto, no hay más. No vayas donde esos paliqueros que dicen que hará volver al ser amado en 15 días, que para eso tienes que pagar, ¿no? $300. Nada, que eso no funciona. Si quieres cambios en tu vida, tú quieres cambios como papá, tienes que someterte a la voluntad de Dios y ser obediente. Él es el único, dice, que puede hacer volver el corazón de los padres a los hijos, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Él es el único. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. En tercer lugar, versículo 27, dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. En tercer lugar, la autoridad definida para poder cumplir el modelo establecido por Dios para la familia. Dice aquí la palabra que las langostas que no tienen rey salen ordenadas y en cuadrillas. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros en nuestra familia vivamos en caos, en desorden y llenos de conflictos? Porque muchas familias viven como en los tiempos de los jueces. Miren lo que dice la palabra en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ah? O sea, cada quien hace y vive como le da la gana. Y por eso son los pleitos y los conflictos. Amén. Miren, los padres son la autoridad establecida por Dios en la familia. ¿Cuántos padres? A ver, levanten la mano los padres de familia. Todos los papás. Díganme, ¿cuántos de ustedes van al colegio de sus hijos? Uno nada más. Dos. ¿No? ¿Quiénes son los que van al colegio de los hijos? Las mujeres. ¿Qué dices? Corre, hijita, corre tú. Tú sabes que hay un montón de viejas ahí, ¿no? ¿Y yo qué voy a hacer en medio de esas viejas? Así es. Escuela de padres. Yo dirijo la escuela de padres. ¿Quién va? Las mujeres. Son poquitas las parejas que van. ¿Por qué?
Porque ya pues, los hombres saben cómo comportarse, ya lo saben todo. Y no saben que ellos son los principales. Por eso acá en la iglesia vamos a crear una escuela para padres. Para que los padres pues, sean padres con coraje. Y cada vez que quieran tomar una decisión equivocada, ¿no? Sepan de que Dios está bajo el control de todo. Amén. Amén. Entonces los padres son la autoridad. Y miren lo que dice, ¿no? Para que haya autoridad, para imponer tu autoridad en tu casa, no necesitas golpes, no necesitas gritos. La autoridad es algo que se da. ¿Cuándo tú pierdes la autoridad? Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, ¡no! ¿Cuántas mamás dicen? ¡No! ¡No hagas eso! Ya, que sea la última vez, ¿ah? Al rato otra vez. ¡No! ¿Sí o no? ¿Cuántos papás hemos fallado en eso? Entonces ahí vas perdiendo autoridad. O si no, le dices tú no. Y va donde la intercesora, la mediadora, la Virgen María, ¿no? Va y le dice, mamá, mi papá no nos quiere dar permiso, ¿no? Así eso ha dicho su papá. Vayan, no, mijitos, vayan, ya yo me encargo de él. ¿Sí o no? Y la mamá va, ¿por qué eres tan malo? ¿Ah? ¿Por qué eres tan malo? ¿Tú no has sido joven también? ¿No se acuerda la vaca cuando ha sido ternera, no? Pues ya está. ¿Ah? Y va perdiendo autoridad. Pero tú eres la autoridad. Y muchas veces vas a tener que aprender a decir no a tus hijos para que tú sí valgas. Amén. Y ambos tienen que ponerse de acuerdo para que haya una buena decisión. Amén. Y son los padres de familia, escúcheme bien, son los padres de familia los que establecen los límites. No es la mamá, es el papá. ¿Ah? Y la palabra de Dios, ¿qué le dice a la mujer? Que la mujer tiene que estar sujeta. Sujeta la jeta. Ayer me dieron la oportunidad de predicar en la montaña de mujeres porque a mi hija le hicieron una cirugía en la muela el día viernes. Entonces no podía hablar. No podía hablar. Y el problema de las mujeres es cuando no pueden hablar. Porque las mujeres hablan 28,000 palabras al día. El hombre habla la quinta parte de eso. Si no, prueba. Prueba. Cuando el hombre se va a trabajar, regresa y su mujer le pregunta, ¿y qué tal te fue en el trabajo? Bien. Pero cuéntame. Te he dicho que bien. No tienes nada que decirme, no tienes nada más que decir. Bien, hija, bien, ya. Pero si sale la mujer a trabajar y regresa y el hombre le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Tienes que preparar por lo menos media hora. Porque la mujer te va a decir, mira hijo, ¿sabes qué? Cuando salí, me olvidé el celular, tuve que regresar con el celular, fui a la esquina, paré un taxi, el primero no paró. El segundo tampoco. En el tercero me fui. Y y el taxista estaba escuchando música mundana. Entonces yo tuve que compartirle la palabra y lo llevé a que se arrepintiera en el mismo taxi, ¿no? Uf.
Porque somos diferentes. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mire, los papás son los encargados de establecer los límites en la familia. Esto se hace, esto no se hace. ¿Ah? Y hay mujeres que a veces se ponen entre el papá y los hijos. El hombre da una orden o quiere llamar la atención y viene la pequeña, ¿no? Porque las chiquitas son las más peligrosas. Si le vas a pegar al bebé, el bebé que ya tiene más de 20 años, que no es un bebé, sino que es un bebón, ¿no? Pasa sobre mi cadáver. Amén. Y esas cosas, esas pequeñas zorras, son las que van destruyendo el matrimonio. Son los que van destruyendo la familia. Porque hay caos, porque hay desorden. Amén. Por eso dice la palabra que todo tenemos que hacerlo decentemente y con orden. Lo primero que tienen que hacer, si quieren que haya cambios en su casa, es que los papás tomen la autoridad de Dios en amor, por si acaso. Has escuchado al pastor ahora, así que ya sabes, sujeta la jeta, ¿ah? Y si no, golpe en la polla. Nada que ver. Amor. 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 Amén. Todo tenemos que hacerlo con orden. Y eso, ¿sabes qué? Está en relación con el involucramiento que tú tengas con Dios. Porque cada decisión que se tome en el hogar tiene que ser decisión que venga de Dios. La palabra de Dios dice esto. Y a veces hay pelea también. Cuando no están de acuerdo hay pelea con la palabra de Dios. Se sacan versículos ahí. ¿Ah? Esto dice la palabra. Dice que la mujer tiene que estar sujeta, así que sujeta. ¿No? Y dice la palabra que tú tienes que tratarme a mí sabiamente. ¿Ah? Como a vaso más frágil y me estás tratando como chombacora. ¿Ah? Y la palabra de Dios dice, no, vivid con ella sabiamente. Necesitamos sabiduría. Hombres, necesitamos sabiduría para que nuestras esposas nos entiendan. Y no por cápsulas, ni por pastillas, sino por camionadas. Y así las vamos a entender. Porque son difíciles de entender, de verdad. Reconozcan como mujeres que son difíciles de entender. Y nosotros tenemos que ser pues súper sabios. Y ahí comienza, ¿no? Y cuando tú, hombre, aprendes a callar, esa es la mejor receta. La mejor receta es que el hombre calle. Tú ves ahí cómo está, ¿no? No me respondes, escuches. ¿Quién le va a ganar una discusión a una mujer, dígame? ¿Quién? Yo opté por eso. Silencio. A mi yerno le he enseñado que se calle. Me dice, pastor, sigo tu consejo. Síguelo. De verdad. Esa es la mejor arma para contrarrestar al enemigo. Y por último, en cuarto lugar, versículo 28, dice, la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Prioridades bien establecidas y no negociables. Algo tan pequeño y quizás tan insignificante como una araña, la podemos encontrar siempre. En todas las casas encontramos arañas. ¿Sí o no? ¿En tu casa hay arañas? Sí hay arañas. Y a veces hay unas arañotas ahí tremendas. ¿Ah?
Pero lamentablemente muchas familias dejan de asistir a la iglesia. Cuando tú pones al Señor en el primer lugar de tu vida, tenlo por seguro que vas a salir adelante. Los problemas se van a presentar, van a venir las dificultades. Amén. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos también que en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, la solución es ir a la presencia de Dios y clamar personalmente, como matrimonio, como familia, y ahí vamos a encontrar la respuesta. Por eso David decía, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Amén. Por eso la clave, si tú quieres salir adelante, si tú quieres ser ese padre de familia, ¿no?, que va a alcanzar el éxito en su familia, busca a Dios. Que esa palabra que está en Mateo 6:33 se revele en tu corazón, donde dice, mas buscad orden. No dice, no, si tú tienes problemas, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que tenemos que hacer en toda circunstancia, en todo momento, es buscar la ayuda de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, este es un día muy especial. Es un día de los papás, no de los padres. Y padre no solamente es aquel que engendra un hijo. Padre es aquel que le enseña, lo prepara, lo discipula. Y tú vas a ver que algún día tu hijo va a decir, yo quiero ser como mi papá. Te pregunto, ¿eres el héroe de tus hijos o eres el villano de tus hijos? Tú eres el que sabes. Y si eres el villano, Dios te puede hacer su héroe. Amén. ¿Cuántos papás de familia hay acá? Levanten su mano y quiero que todos los padres vengan aquí adelante. Ven aquí adelante.